anterior, disculpen. Ahí dice ésteres de ácidos grasos y alcohol, ¿sí? Entonces, así como nosotros vimos, cuando vimos hidratos de carbono, la unidad funcional que eran los monosacáridos, dentro de los lípidos, la unidad más importante, perdón, dentro de los triglicéridos, la unidad más importante son los ácidos grasos, ¿sí? Por eso es triglicérido, ¿bien? Fíjense, esta molécula que ven ahí es un ácido graso, componente principal o mayoritario de grasas y aceites, ¿sí? ¿Qué estructura tiene un ácido graso? Bueno, como podemos ver es una larga cadena carbonada que tiene un grupo funcional característico. ¿Cuál es? Un hidroxilo y carbono. No, un hidroxilo no. En conjunto. Un carboxilo. A ver si puedo... Ay, sí en conjunto, claro. Aparte. Era parecida. Claro, Más o menos así. Acá. ¿Ven? Acá amplié. Acá hay un grupo funcional, como les decía hoy, característico de esta molécula que es muy importante dentro de las grasas y aceites. Un grupo ácido carboxílico, ¿lo ven? Sí. Voy a salir de esta ahí. Y después, ¿qué vemos en esta estructura? Una larga cadena hidrocarbonada. ¿Por qué hidrocarbonada? Porque está constituida por carbono e hidrógeno, ¿sí? Yo no veo un oxígeno ahí. ¿Dónde veo el oxígeno? En el grupo funcional. ¿Bien? Esta es la estructura química de un ácido graso, ¿sí? Característico porque un grupo funcional, ácido carboxílico, y una larga cadena carbonada. Esa larga cadena carbonada, ¿sí?, puede variar la cantidad de carbonos, ¿sí? Alguien tiene 18 carbonos, hay ácidos grasos de 4 carbonos, de 6 carbonos, ¿sí?, hasta 18 o 20, ¿bien? Ahora, como dice ahí, y la estructura que está abajo, ¿sí?, es otra forma de representar el mismo ácido graso, ¿sí? Fíjense, ahí les numeré los carbonos y acá también podemos ver, bueno, de dónde empiezo a contar la cantidad de carbono, ¿sí? ¿Cuál es el carbono 1 acá? El que tiene el grupo funcional, ¿sí? Y esa estructura, así como en zigzag, lo único, fíjense que no me dicen ni los carbonos ni los hidrógenos. Entonces, se da por entendido en este tipo de nomenclatura que ahí solo hay carbonos e hidrógenos. ¿Y qué más vemos en cuanto a los carbonos? En cuanto a los enlaces. Son simples. Sí. Bien, todos los enlaces son simples en este ácido graso. Después vamos a ver que también puede haber dobles enlaces, ¿sí? Como dice abajo, que es lo que les decía hoy, disculpen si soy muy repetitiva, todas las grasas y aceites están constituidas por triglicéridos, ¿sí? Y estos ácidos grasos, esta estructura química, representa un gran porcentaje en esos triglicéridos. Por eso es que es importante conocer su estructura, ¿bien? ¿Se entendió? ¿A qué se refiere triacilglicéridos? Perdón, ¿dónde? En el recuadro de abajo dice la composición de los triacilglicéridos. Perdón, triglicéridos y triacilglicéridos es lo mismo. Ok. ¿Sí? Es lo mismo, hacen referencia a lo mismo. Bien. Santa Rosa y Pico, ¿sigo? Gracias. Ay, varón, no le pregunto. Bien, ahora vamos a seguir avanzando en esto de los ácidos grasos, ¿sí? Dentro de ácidos grasos yo puedo tener de dos tipos, saturados e insaturados. Acá estamos viendo la estructura de un saturado, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Tienen enlaces simples entre los carbonos, que es lo que veíamos hoy, ¿sí? Podría surgir la pregunta que alguien hizo en la clase pasada, es decir, pero yo veo un doble enlace ahí en el grupo carboxílico. Era yo, Los puntos acá está. Los porotos son para la compañera. Bueno. Estaba esperando que vinieras para aclararlo. Te lo iba a poner a vos. Acá, los enlaces simples, ¿sí? Por más que yo veo ahí un doble enlace carbono-oxígeno, no. Se consideran entre los carbonos, en esa cadena carbonada. ¿Bien? Y acá tienen representado el ácido palmítico, ¿sí? El ácido palmítico es un ácido graso saturado. ¿Por qué? Es un ácido graso, voy a ampliar,
de 16 carbonos, ¿sí? Empiezo a contar el carbono 1 desde el grupo funcional más importante y veo que es una estructura lineal. Carbono-carbono, simple, enlaces, entonces saturado. ¿Bien? Fíjense que en la estructura o en el esquema de abajo, ¿sí? Que es otra forma de representar estas biomoléculas, fíjense que es bien recto, ¿sí? Como que no está quebrado, no nada, es bien compacto, bien recto, ¿sí? Y bueno, y hay algunas fotos, el aceite de palma es uno de los más importantes a nivel productivo. Nosotros en nuestra zona, en La Pampa, no lo vemos mucho, digamos. Y es también está presente en las grasas animales, ¿sí? Ahí vimos la estructura de un ácido graso saturado. Y acá tenemos un ácido graso insaturado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven ahí en esa estructura? Así, a simple vista. El doble enlace con el carbono, en la cadena 9. Muy bien, un doble enlace en la cadena carbonada, ¿sí? Eso que parece, nada, cambió un enlace simple por uno doble, es muy importante en la estructura de las grasas y aceites. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué es un ácido graso insaturado? Aquel que tiene uno o más dobles enlaces entre los carbonos, ¿sí? En este caso, en esta molécula que es el ácido oleico, ¿dónde está el doble enlace? ¿En qué carbono? El carbono 9 y 10. Bien, ¿sí? Por eso es importante que sepamos dónde están, es importante. Para ver dónde está el doble enlace, empezar a contar el carbono, ¿sí? Por eso les decía hoy, bueno, ¿de dónde empiezo a contar? Desde el carbono 1 es el carbono del grupo funcional. Y el doble enlace está entre el carbono 9 y 10, ¿sí? Pues en este caso el ácido oleico tiene un solo doble enlace, una sola insaturación, ¿sí? Es monoinsaturado. Puede haber otros, como les dije hoy, que tiene más de un doble enlace y esos ya entran en el grupo de poliinsaturado, ¿sí? Fíjense en la estructura, en la segunda estructura, cómo cambió, ¿sí? El doble enlace hace que ese ácido graso ya presente una curvatura, ¿sí? ¿Lo ven ahí? En ese de globito se nota más. Tal vez en las otras lineales no tanto, pero el doble enlace carbono-carbono ya cambia la disposición en el espacio de ese ácido graso, ¿sí? ¿Y por qué es importante ese doble enlace? Porque, como les dije, cambia la disposición en el espacio. Bueno, la flecha, perdón. ¿Y eso con qué lo podemos relacionar? Con uno de los tipos de isomería que vimos en la segunda clase, que era la isomería geométrica, ¿sí? Si no la recuerdan, ahí la tenemos, ¿sí? La isomería geométrica era un tipo de isomería de tipo estereoisomería, ¿sí? El nombre es medio difícil, pero es la diferencia de la disposición de los átomos en el espacio, ¿bien? Ahora, esta isomería geométrica, lo que, si recuerdan, hacía referencia a los sustituyentes en relación a un doble enlace, ¿sí? Ahí lo tenemos como recortadito al doble enlace. Si los dos sustituyentes, lo vuelvo a repetir, perdón, voy a buscar mi cursor acá. Si los dos sustituyentes, que eran iguales, estaban del mismo lado del plano o del mismo lado del doble enlace, era isomería cis. Mientras que si estaban en posiciones diferentes, era isomería trans. ¿Y posiciones diferentes respecto de qué? Del doble enlace, ¿sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, voy a volver a la molécula anterior. ¿Hacia dónde están los dos sustituyentes acá en relación al doble enlace? Los dos hacia el mismo lado, muy bien. ¿Sí? Entonces, esto tiene isomería cis. ¿Bien? Esto es importante ¿por qué? Porque todos los ácidos grasos, constituyentes de grasas y de aceites, que vamos a encontrar en la naturaleza y por ende en los alimentos, tienen isomería cis. ¿Bien? ¿Se entiende? Ustedes me paran, por favor, ya que estoy acá me van parando. Chicos también, si tengo que volver a repetir algo, me avisan. Entonces, acá hemos aplicado este concepto de la isomería que vimos en la segunda clase, ¿sí? Este tipo de isomería, la geométrica, nosotros la vamos a ver aplicada acá, en ácidos grasos. ¿Bien?
Como les dije, que dijo la compañera, esto es isomería presente, isomería cis, y los ácidos grasos que vamos a ver en la naturaleza, todos tienen isomería cis, ¿sí? ¿Todos tienen isomería? Todos son isomería cis, ¿sí? Ahora, ¿por qué nosotros leemos en algunas etiquetas o hay mucha información de grasas trans, entonces? Bueno, eso de grasas trans hace referencia a la isomería. Está relacionado con este tipo de isomería, ¿sí? Y lo vemos en un ratito, pero las grasas trans, los ácidos grasos con isomería trans, ahora lo vamos a decir bien, están presentes en los alimentos, pero surgen de algún proceso tecnológico sobre los ácidos grasos, ¿sí? No es que yo en un aceite de oliva o en un aceite natural de alguna semilla voy a encontrar ácidos trans, ¿no? Como Sí. en la fabricación. En la fabricación, cuando se prepara, cuando se somete algún ácido graso a un proceso tecnológico para cambiar algo, ahí puede que aparezcan grasas trans, no en la naturaleza. No como constituyente de alimentos, de frutas o como veíamos hoy, ¿sí? Bien. Como dice ahí, perdón. Los naturales entonces serían... Los naturales son cis, ¿sí? Las grasas trans aparecen, son como un efecto de algún proceso que ocurrió sobre ese ácido graso, ¿sí? Después lo vemos bien, pero quiero que ese concepto quede bien para acá ahí. lo tenía mal escrito, por eso... Porque cuando tomé nota de isometría geométrica, había puesto lípidos y ácidos grasos en las trans. Por eso volví para atrás buscando. Ay, capaz que... ¿En esta? Sí. Acá estoy viendo una imagen de la clase 2. Sí, a ver, capaz que viene así. No, capaz que yo tomé nota mal, pero por eso me quedé... No, puede ser así. Puede venir relacionado acá y cierro este tema. ¿Dónde voy a ver grasas cis y trans? En ácidos grasos, en grasas y aceites. Tal vez viene por ahí. Ahora estamos viendo, ¿aparecen naturalmente? No. Bien. Claro, por ahí faltaba redondear la frase. Está bien. En la naturaleza todo lo que vamos a encontrar es cis. Bien. ¿Sí? Bien. Sigo. Acá tenemos un ejemplo de este tipo de isomería, ¿sí? Aplicada. El ácido oleico, vamos a volver a ver el tema de isomería. ¿Cuándo yo podía decir si habían dos moléculas eran isómeros o no? Bueno, ¿qué tengo que saber primero? La fórmula molecular, Claro. Si tienen la misma fórmula molecular. Entonces, ¿qué hacía? Contaba los carbonos, contaba los hidrógenos, contaba los oxígenos, y entonces decía, sí, tienen la misma fórmula molecular, pero en algo son diferentes, ¿sí? Y acá podemos ver que estos dos ácidos grasos presentan isomería geométrica, ¿sí? Fíjense, el ácido oleico, que es el que veíamos recién, tiene isomería cis. Los dos sustituyentes idénticos están del mismo lado y funciona el doble enlace, ¿sí? Mientras que fíjense abajo, el ácido elaídico también tiene 18 carbonos, también tiene la misma cantidad de hidrógenos y oxígenos, pero la diferencia está en cómo están esos hidrógenos ahí en relación al doble enlace. Ese es trans, ¿sí? Avance. Bien, acá no se asusten, vamos a ir despacio. No pasa nada. Acá esto es una tabla, se ve chiquito, pero voy a tratar de agarrar alguno medio grande. Fíjense, esto es como una simbología de los ácidos grasos, ¿sí? Porque hay, tanta diversidad, ¿sí? ¿Cómo se nombran? Voy a agarrar la lupita y vamos a empezar, vamos a ver uno solo como para ver el ejemplo. A ver, esperen que... Ahí va. Fíjense, acá hay un ácido graso. Dice 12,2.0. ¿Qué quiere decir eso? Que ese ácido graso tiene 12 carbonos y el 2.0, el 0 quiere decir que no tiene ningún doble enlace. ¿Sí? 16 carbonos y el numerito después de los 2 puntos a mí me indica si tiene o no doble enlace. ¿Sí? Entonces, yo sin conocerlo, ¿puedo decir que este ácido graso, ese de 12,2.0, es saturado o insaturado? Si ya el 0 a mí me indica que no tiene dobles enlaces. Saturado. Saturado. ¿Sí? Muy bien. Al lado, ¿sí? Tienen una forma reducida de la fórmula molecular.
que les indica la cantidad de carbonos, hidrógeno, y fíjense que completa o está bien detallado el grupo funcional, el ácido carboxílico, ¿sí? Bueno, después sigue diciendo el nombre sistemático y el nombre común, y dónde está presente, ¿sí? Ahora, vayamos a uno, bueno, después sigue, si ustedes ven ahí en pantalla, sigue aumentando, ¿qué? El número de carbonos. Tengo un ácido graso de 14, carbonos sin dobles enlaces, 1, 10, 16, ¿sí? Fíjense cómo va aumentando la cantidad de carbonos. Sin embargo, todos estos que vemos hasta acá son todos ácidos grasos saturados, ¿sí? Vamos a este que dice, ¿ven mi manito? El cursor. Vamos a ver esto. 16, 2.1, un delta 9. ¿Bien? 16, ¿qué era? Cantidad de carbonos. Muy bien. Este ácido graso tiene 16 carbonos. 2.1. Me indica el grado de insaturaciones, ¿sí? O dobles enlaces. Entonces, ¿cuántos dobles enlaces tiene? 1. 1. ¿Ubicado dónde? El carbono 9. Bien. El delta 9, perfecto. Bien, el delta 9 a mí me indica dónde está ese doble enlace. Este 16, 2.1, delta 9, que parece re complejo, es el que vimos recién. Sí. ¿Sí? El ácido oleico. Para que quiero. Ese es el nombre que tiene, ¿sí? Fíjense. Ahora vamos, así es como esta nomenclatura, ¿sí? A mí me permite determinar un ácido graso. Yo, sin tener la estructura larga, la estructura toda definida, yo puedo decir, independientemente del nombre, yo puedo decir es un ácido graso insaturado, ¿sí? De 16 carbonos. Tiene una sola insaturación y lo ubico en el carbono 9, ¿sí? El carbono 1 es el del ácido carboxílico, voy contando y cuando llego al 9 es la doble insaturación, ¿sí? Y el otro el 18 carbono. A ver. Doble. Bien, acá está una compañera analizando el que mi manito está señalando. 18, 2.2. ¿Qué quiere decir ese? A ver. Que tiene más fuerte, más fuerte. ¿Cuántos carbonos? 18. Bien. ¿Qué más te indica eso? ¿Qué otra información te da? 2 doble enlaces, bien. Uno en el... No alcanzo a ver el 9. Carbono 12 y otro en el 9. Uno en el 9 y otro en el 12. Bien. Ese es un ácido graso como insaturado. Y ya entraría dentro de los poliinsaturados porque tiene más de uno. ¿Bien? Claro. Esa es la nomenclatura o el símbolo de los ácidos grasos. Fíjense que hay uno hasta de 4 insaturaciones, ¿sí? Eso es lo que les indica este cuadro. Después lo ven con más detenimiento, van contando la cantidad de carbono. Otra cosa que tiene esto digo yo, me voy a ubicar en... fíjense, tiene, estoy al lado de donde dice símbolo. Carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno me indica el grupo funcional, el carbono 1, ¿sí? Nada más que acá no está desarrollado. Después dice, entre paréntesis, carbono, hidrógeno 2. Entre paréntesis tiene un 10. ¿Qué quiere decir eso? Que 10 veces tengo ese carbono hidrógeno. Que 10 veces se repite esa estructura, ¿sí? Y fíjense que lo podemos ver, disculpen que voy para atrás, acá. Este sería el carbono 1. Fíjense que esta unidad, la del carbono 2, carbono, hidrógeno, hidrógeno, se repite acá, se repite acá, se repite acá y acá. Entonces, para hacerlo más comprimido, le ponen así. Es como la unidad que se repite, ¿sí? Era eso nomás por si después les queda una duda. Después lo miran con detenimiento, pero la idea es eso, ¿sí? Es cómo se representa un ácido graso y yo teniendo los datos de la primera columna, yo ya puedo identificar la cantidad de carbonos, si es saturado o insaturado, y si es insaturado, cuántos dobles enlaces tiene. ¿Sí? Avanzo. Ay, volví para atrás. No, disculpen. Volví a poner las imágenes porque acá abajito les puse los de la nomenclatura que estábamos viendo hoy. Es la misma imagen, ¿sí? Y acá
quería que vieran lo de los poliinsaturados, ¿sí? Fíjense en el ácido linoleico. A simple vista, ¿cuántos dobles enlaces tiene? Uno en el grupo carboxilo y otro en el carbono 910. No, el otro. No, el linoleico. El doble enlace del carboxilo no se cuenta. Acuérdate que los dobles enlaces son entre carbonos. Bien. Ya lo voy a aprender. ¿Está bien? Acá, muy bien. Dos dobles enlaces. ¿Dónde? Carbono 9 y 10, carbono 12 y 13. Fíjense que esta estructura así no es, digamos, porque se le ocurrió a este autor hacerlo de esta manera toda doblada. Cuanto más insaturaciones presente la molécula, menos recta es. ¿Sí? Le da como... Esto sería un... Ay, no me ven. Algo recto sería un ácido graso saturado, y cuando ya empieza a tener insaturaciones se va doblando. Ya no es tan rígido, tan recto, ¿sí? Fíjense, cuanto más insaturaciones, más quebradita es esa molécula. Fíjense el ácido araquidónico. Tiene un montón de insaturación, ¿sí? Eso es importante después cuando se forman las grasas y los aceites. Que sean así. ¿Sigo? Sí. Lo voy anotando todo. Cuanto más insaturación tiene. Bien. Santa Rosa, Pico, ¿sigo? Vuelvo. Gracias. Varón. Bueno, Sabri, vos después cualquier cosa me decís. Bien, avanzo. Bien. ¿Por qué vimos todo esto de los ácidos grasos y de su estructura? Porque como dijimos en la primera imagen de clasificaciones, ¿sí? Tanto las grasas como los aceites son, y vuelvo a repetir esto, ésteres de ácidos grasos y glicerol, ¿sí? Ácidos grasos, ¿sí? Por eso lo vimos anteriormente a su estructura. Los triglicéridos, y acá vamos a ir despacito, están formados por un glicerol, ahí ven la fórmula, ¿sí? La estructura, es un alcohol, fíjense que tiene 3 grupos alcohol o 3 grupos hidróxidos, y 3 ácidos grasos, ¿sí? Ácidos grasos, los que vimos hoy, los que estábamos viendo recién. Acá, ¿qué está representado? Solo el grupo funcional y un R. ¿Qué es el R? La cadena carbonada, ¿sí? Acá no me dice si es saturado o insaturado, solo me está refiriendo que un triglicérido se forma entre un glicerol y 3 ácidos grasos, ¿sí? Acá está el glicerol y acá están, a ver si tengo, disculpen, ustedes, ¿Siempre son 3 ácidos grasos? En un triglicérido, sí. Claro. ¿Sí? El tri hace referencia a 3 ácidos grasos. Ay, como que me suena la química. Por eso es bioquímica. La mezcla de biología con química. Acá tenemos uno de los alcoholes, 2 y 3. Este es el glicerol. Acá tenemos un ácido graso. ¿Cómo me doy cuenta? Porque estoy viendo el grupo funcional ácido carboxílico y el R, ¿qué me representa? Una cadena carbonada. Ahí tengo uno, acá tengo otro y acá tengo otro. 3. Y bueno, ¿cómo se unen? Se unen el grupo alcohol, reaccionan el grupo alcohol con el grupo ácido y forman una unión éster. ¿Sí? Fíjense. Y en ese proceso se libera una molécula de agua. ¿Bien? Acá está la unión éster. Carbono, oxígeno, carbono y el doble enlace. ¿De dónde viene este doble enlace? Del ácido. ¿Sí? Y eso se repite 3 veces. Por eso es un triglicérido. 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. ¿Se entendió? A ver, no sé cómo forma la... Es difícil formar, digamos, el triglicérido. Bien. Vamos a ir acá. Ahora volvemos. ¿Cómo se forma el enlace, me parece? No, en realidad, claro. El glicerol. Bien. O sea, ¿cómo formar el triglicérido? El triglicérido. Ahora vamos a volver.
Acá, esto que estoy señalando, que espero que lo estén viendo todos, este es un triglicérido, ¿sí? Fíjense, estos carbonos que le señalan, carbono 1, 2 y 3, que está señalado con rosa, son los carbonos del glicerol, ¿sí? Le da la estructura. Acá está el enlace éster. ¿Cómo se forma un enlace éster? Entre el alcohol y el ácido del ácido graso. Acá esta estructura, esta vigorita en zigzag, a ustedes les representa la cadena carbonada, ¿sí? Ahí hay uno, acá hay otro, y acá está el otro. Triglicérido, ¿sí? Ahora, fíjense, en esta estructura podemos ver que no necesariamente tienen que ser los tres iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo veo acá un ácido graso saturado, no veo dobles enlaces en la cadena. Acá veo un ácido graso insaturado, porque veo dos dobles enlaces. Y este es otro ácido graso saturado. O sea que pueden ir variando en esa composición de triglicéridos los tipos de ácidos grasos. ¿Bien? En la combinación pueden ser saturados e insaturados. En la combinación, en la formación de ese triglicérido pueden ser saturados o insaturados. Ahora, ¿cómo se forma ese, como dice la compañera, cómo se forma ese enlace éster? Si ustedes recuerdan en los grupos funcionales, vimos enlace éster, cómo se formaba entre el alcohol y el ácido graso. A mí me es difícil acá en señalárselos, pero reacciona. Lo vuelvo a repetir, después lo vemos en el pizarrón. Disculpen. También yo le digo a los chicos que lo representamos en el pizarrón. Por ahí si tenemos un ratito, les hablo a los docentes, podemos representar el enlace en el pizarrón para que quede más claro. Se une el alcohol con el grupo ácido y en esta unión se libera una molécula de agua. A ver si puedo con un lapicito acá. Disculpen, pero esto es bastante... Esto con esto. Y... hice algo. Escape, sí. Chicos, ustedes... ¿Apretá la diapositiva o no? Ahí está. Bien. Reaccionan esos dos grupos funcionales y ¿cómo se forma? Este alcohol es este, que se une con este carbono y bueno, está unido a este carbono, ¿sí? A este resto de cadena. ¿Bien? Y este grupo alcohol, perdón, y este hidrógeno forman una molécula de agua. ¿Por qué dice tres? Bueno, porque se unen tres. Ese mismo proceso ocurre en esas tres. ¿Se entendió? Disculpen que es medio desprolijo, pero a ver si puedo salir del puntero. Bien. Avanzo hacia la otra diapositiva. ¿Sí? Después podemos volver al enlace. Santa Rosa y Pico, varón, avanzo. Bien. Gracias. Acá está representado un triglicérido, otra representación, otro esquema, ¿sí? Acá dice, la estructura del glicerol, ¿ven? Veo, lo blanquito, y abajo tienen las referencias de qué es cada uno, ¿sí? Lo blanco representa los carbonos, los naranjas bien los hidrógenos, y los amarillitos representan los oxígenos, ¿sí? Entonces acá tengo la estructura del glicerol. Acá tengo la unión esta, que se generó entre un alcohol y el grupo ácido. Y acá tenemos 1, 2
y 3 ácidos grasos, ¿sí? Que, como decíamos hoy, pueden ser saturados o insaturados. No siempre los 3 van a ser los mismos. Pueden variar ácido graso o insaturado o saturado, y también puede variar el largo de cadena. Puede ser uno de 18, con uno de 16, con uno de 14, ¿sí? Entonces, estos triglicéridos son los constituyentes de las grasas y de los aceites, ¿sí? Cuando ustedes vean una grasa, si hacen un zoom hacia la estructura de eso, está conformado por muchos triglicéridos, ¿sí? Esta es la base, la estructura química de esas grasas y aceites, ¿sí? Entonces, ¿cómo diferenciamos entre una grasa y un aceite? A simple vista, así en nosotros, ¿cómo lo diferenciamos? La consistencia. La consistencia, ¿por qué? A temperatura ambiente, ¿cómo es un aceite? Líquido. ¿Y la grasa? Sólida. Sólida. Esa diferencia así en la consistencia, como dijo la compañera, en el estado físico, se relaciona con la constitución, con cómo está formado ese triglicérido, ¿sí? Y ahora vamos a entender por qué, ¿sí? Como les decía, ahí está escrito lo que les decía hoy, ¿sí? En las grasas hay diferentes triglicéridos y a su vez esos triglicéridos pueden estar constituidos por diferentes ácidos grasos, ¿sí? Como les decía hoy. Pueden ser un triglicérido, los 3 ácidos grasos saturados o saturados e insaturados de largo de cadena variable, ¿sí? Esa composición de ácidos grasos en los triglicéridos va a cambiar. El estado de oxidación, ¿qué quiere decir? Que sea más propenso a oxidarse, a ponerse rancio que no. El estado físico, como decía una de las compañeras hoy, si es líquido o sólido a temperatura ambiente. Bueno, la temperatura de solidificación, ¿sí? ¿A qué temperatura se pone más sólido y a qué temperatura es más líquido? ¿Sí? Todas esas características que nosotros podemos ir variando y que son importantes a la hora de elaborar un alimento, están relacionados con esta composición de ácidos grasos. ¿Bien? Fíjense, como dice abajo, si un triglicérido en su composición tiene mayor proporción de ácidos grasos saturados, ¿sí? Son cadenas rectas. ¿Recuerdan el dibujo, esa estructura que veíamos, que uno era bien recto y el otro tenía una curvatura? Bueno, si tiene mayor proporción de ácidos grasos... gracias, ahí justo yo estaba hablando hoy. Fíjense, si ese triglicérido tiene en su composición más ácidos grasos saturados, como está en ese esquema que vio la compañera y me hizo acordar, acá, fíjense, tiene una estructura lineal, es como más compacto, como está bien en conjunto, digamos, ¿sí? Están más compactos. Ese empaquetamiento fuerte hace que la temperatura de solidificación también cambie y tiene mayor punto de fusión, ¿sí? ¿Y dónde vemos los sólidos? Bueno, en la manteca, por ejemplo, o en las grasas de origen animal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que las grasas de origen animal no tienen ácidos grasos insaturados? No. Esto quiere decir, como dice acá, que en su composición tienen mayor proporción de saturados, ¿sí? No se queden con que las grasas animales son todas saturadas. No, tienen mayor proporción, ¿sí? También hay insaturados en las grasas animales. Y del otro lado, ¿sí? Tenemos aquellos componentes, que tienen mayor proporción de ácidos grasos insaturados, ¿sí? Entonces, si en su composición tienen este tipo de estructura, ya no se empaquetan tan rígidamente, ¿sí? Y eso hace que tengan, mayor fluctuabilidad, como que están más propensos a que algún agente externo se rompa, cambie la estructura, ¿sí? Son como menos inestables. Y a su vez hace que a temperatura ambiente sean líquidos. Temperatura ambiente 25 grados, ¿sí? ¿Saben un ejemplo para ver esto? Es la manteca, ¿sí? Fíjense, nosotros la manteca, si la tenemos en la heladera o cuando la compramos en el súper, que la temperatura de esa heladera es como de 4 grados, ahí un poquito más, siempre está bien rígida, ¿sí? Como que cuesta cortarla. Si nosotros la tenemos en nuestra heladera, que vamos abriendo y cerrando a cada rato, cuando la sacamos está un poco más maleable de cuando la trajimos. Y si queremos hacer algo, como vieron que por ahí se dice, ¿cómo es el nombre? Manteca pomada, ¿sí?
si alguien ya cocina y dice, manteca, no sé si se dice como estructura, manteca pomada, creo que se dice así. Manteca pomada o temperatura ambiente. O temperatura ambiente, que ustedes ya con una presión del dedo ya es un poco más, más blanda, más maleable, ¿no? Y es el mismo alimento que fuimos variando ahí. La temperatura, ¿sí? Pasó de estar mucho más dura, más rígida en la heladera, a ser un poco más maleable. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo algo dura, porque no es que es líquida. Entonces eso también nos refleja que en su composición tiene ácidos grasos saturados e insaturados, ¿sí? Por eso la variabilidad. Si no sería o sólida o líquida, ¿sí? Entonces es algo de origen animal, que no es que solo tiene saturados. En proporción, tiene más saturados que insaturados. Había otro ejemplo, pero ahora no me acuerdo. ¿La miel? La miel no tiene proporción de grasas, es más bien azúcares. Tiene que ver con la cristalización de los azúcares. Bien, ¿se entendió? Adri, sí. Polonia Varón desconectaron porque se les corta mucho, pero yo por eso empecé a grabarles la clase y yo la subo. Bueno, gracias. Así que... qué pena. Listo, entonces. No le pregunto más porque entonces a Sabri. Avanzo. ¿Esto se entendió? Sí. Gracias. Bueno, en este gráfico es, más o menos, es para interpretar lo que veníamos hablando hoy. Los colores me indican, vamos a hacer este análisis. Primero los colores. El rosita saturado, fíjense después el gris monoinsaturados, el celeste poliinsaturados, y hay otro color que me parece un gris, disculpen, poliinsaturados, bueno, omega 3 y omega 6. Después los poliinsaturados. ¿Qué tenemos acá en este gráfico? En el eje X, acá, me dice el tipo de alimento, el tipo de aceite. Aceite de coco, de palma, de soja, de girasol, de oliva, ¿sí? Y en el eje de las Y me dice composición de ácidos grasos, ¿sí? En este caso son todos de origen vegetal, como ven, ¿bien? Pero fíjense que por ser de origen vegetal también tienen ácidos saturados. ¿Qué varía? La proporción. Entonces, veamos el aceite de coco. Si alguien consume aceite de coco, generalmente es como una grasa, es sólido. ¿Sí? ¿Y por qué si es de origen vegetal? Porque en su composición tiene mayor proporción de ácidos grasos saturados, que es esta línea rosita, fíjense, llega al 90% para arriba. Y después tiene muy poquitos de insaturados, ¿sí? Entonces, yo lo veo el aceite de coco, que viene en un frasquito, y generalmente es blanco, ¿sí? Es una grasa, aunque no esté en la heladera. Y eso se debe, esa consistencia que nosotros vemos a temperatura ambiente, a la composición de ácidos grasos. Y vayamos, por ejemplo, a otro muy diferente, el aceite de girasol. Fíjense, el aceite de girasol tiene, si me voy a este eje, como un 10% de ácidos grasos saturados, después tiene un 76% de monoinsaturados, o sea que en esos ácidos grasos tienen un solo doble enlace. Te pasaste al de oliva. No. El girasol, 60. Gracias. Ay, qué atentos que están en clase, cómo me gusta. ¿Dónde estábamos? Perdón, entonces el girasol. El girasol. Miraba, decía girasol y miraba. Y estaba leyendo el de oliva. Bien, vuelvo. Ay, se me perdió el curso. Ahí está. Girasol. Vuelvo. Un bajo porcentaje de ácidos grasos saturados. 21% de monoinsaturados. Y un 66% de insaturados. ¿Sí? De poliinsaturados, ese que tiene más de un doble enlace, puede tener 2 o 3, ¿bien? Bueno, y acá al costado tienen como el mismo análisis que fuimos haciendo en esta composición. Esto otro es más de lo mismo, pero en este caso también, cuando analiza el autor en esta tabla 2, ahí tiene manteca y manteca de cerdo, que en el otro no lo tenía, que son también de animales. En el otro solo veíamos de aceites vegetales, acá tenemos esto. Fíjense, solo para ver esta comparación. La manteca de cerdo, origen animal, que podríamos pensar que solamente tiene ácidos grasos saturados. Claro. Sin embargo, si nosotros analizamos la composición, y no me confundo, a ver dónde está, no encuentro la manita, acá. De cerdo, sigo por aquí, tiene
26% de ácido palmítico. Si vemos la nomenclatura arriba dice 16.0. Acá, fíjense acá. 16 carbono. Muy bien. Perfecto. 16 carbonos. 16 carbonos saturado, porque dice .0. Sí, ¿Bien? sí. Seguimos por acá. 14% de esteárico, también saturado. Y también tiene este, Esteárico. que tiene el mismo nombre, no sé por qué. Pero bueno, la nomenclatura dice que es 18.1. Tiene 18 carbonos y un doble enlace. Es insaturado, ¿sí? O sea que las grasas de origen animal también tienen en su composición ácidos grasos insaturados. Pero en proporción son mayor los saturados. Bien, voy a tomar agua y seguimos. Agua o un mate. ¿Son mayores los saturados? Veamos. Me dispersé un cachito, pero ¿son mayores? 44, 9 9. y el otro tiene 26, 14. No sé cómo da la suma. Pero, Y entonces insaturado. Y el otro da 53. bien, da 40, dice la compañera, y el otro da... 53. Bueno, entonces la manteca de cerdo, no Tiene podemos más decir que en insaturados. proporción. Proporción mayor insaturada. Acá dice, en proporción mayor insaturados, pero tiene de los dos. Bien. ¿Se entendió? Voy a romper la mesa. Al menos por ahora hasta acá se entiende. Hay que ver cuando estemos solos con la práctico. No. Sí, se entendió del todo, ¿no? Bueno, avanzo a la próxima Pero diapositiva. es eso el práctico. Eso que estaban explicando ahora. Claro. Ya lo voy mirando. Bien. Acá hay, justo me da a mí, pero bueno, se lee, dice ácidos grasos esenciales. ¿Sí? Hay algunos ácidos grasos que nosotros, humanos, no podemos sintetizar. ¿Sí? Que sí o sí yo los tengo que consumir en la dieta. ¿Bien? Y generalmente esos ácidos grasos se denominan aceite omega 3 y omega 6. ¿Lo han escuchado nombrar? Sí, Los sobre omega todo 6, omega 3. los omega 3. Alimentos para cerebro. Claro. Bueno, No hace falta. cuando dicen alimentos... ¿Cómo? Cuando dicen alimentos enriquecidos en omega 6 o en omega 3, ¿por qué resaltan comercialmente esta característica? Porque son ácidos grasos esenciales. O sea que yo los tengo que consumir con el alimento porque de otra manera yo no los puedo sintetizar. ¿Sí? Por eso es que resaltan esta característica. Entonces, ¿qué son los ácidos grasos omega 3 y omega 6? Es una nomenclatura diferente, ¿sí? Pero hace referencia a su estructura. Fíjense, el omega 3, acá es este, ¿sí? ¿Me siguen con el cursor? Este. ¿Por qué es omega 3? Porque el doble enlace, ¿sí? Esto es un trabalengua. El doble enlace, ¿sí? Está presente en el carbono 3, pero ahora contando del otro lado. ¿Vieron que les decía el carbono 1 para contar el doble enlace? Es el carbono del grupo carboxílico. ¿Recuerdan que ese era el carbono 1? Bueno, el omega 3, para decir que está en el doble enlace en el tercer carbono, esta nomenclatura empieza a contar del último carbono, del carbono metilo, es el carbono hidrógeno 3. Es un detalle. Pará. Vuelvo. Dale. Acá. Este es un ácido graso, ¿sí? Vamos al que dice ácido alfa-linolénico, ¿sí? Lo vamos a explicar acá. Este es un omega 3, ¿sí? ¿Por qué es omega 3? Porque en el tercer carbono tiene el doble enlace. En el tercer carbono empezando a contar ¿de dónde? De atrás. De atrás. De atrás. Eso es lo único que quiere decir que es omega 3. Claro, acá tenés el grupo ¿Sí? funcional, Y el de abajo pero el también. omega tenés Y que el otro empezar también. de Y el otro no. El otro ¿Se es entendió? cero. Ahora vamos a fijarnos en el ácido linoleico. El ácido linoleico tiene 18 carbonos,
es insaturado, tiene 2 doble enlaces y es omega 6. ¿Cómo sé que es omega 6? En el Está en el sexto carbono En el 6. sexto carbono, pero contando de dónde. De atrás. De atrás. Ese de atrás que dicen ustedes se llama grupo metilo, que es el carbono unido a 3 hidrógenos. Se llama así, metilo. Claro. Fíjense que ahí les indica 3, 3, 3, 6, 6. Si ustedes van a decir, pero si usted me dijo que el carbono 1 era el carbono del grupo funcional. Sí, pero en esta nomenclatura, porque les gusta complicarnos la existencia, empiezan a contar desde el último grupo. ¿Sí? Es solo eso, es para saber, bueno, de dónde viene esto de omega 6 y de omega 3. ¿Sí? Lo importante de esto es saber que existen ácidos grasos esenciales, es decir, que yo no los puedo sintetizar, el humano, que los tengo que incorporar con el alimento, y se denominan así, omega 3 y omega 6. Son insaturados. ¿Sí? Avanzo, Santa Rosa, Pico. Vamos bien, Ari. Oh, bien, Ari. Bien. No sé qué hora es. 12 menos 10. Bien. Voy a seguir un poquito más porque así tenemos tiempo para ver los ejercicios. Bien. Acá entramos a otro tema. Ya vimos, entonces, clasificación de lípidos. Avanzamos sobre ácidos grasos por su importancia en la formación de triglicéridos, es decir, en grasas y aceites. Y ahora vamos a ver procesos de modificación. ¿Modificación de qué? De esas grasas y aceites, ¿sí? ¿Y por qué se tienen que modificar? Porque muchas veces, en su constitución natural, no son útiles para la elaboración de alimentos, ¿sí? O, por ejemplo, ¿por qué para hacer productos de panadería generalmente se utiliza margarina? ¿Sí? Porque le da otra untuosidad al alimento y no se utilizan aceites. O en algunas elaboraciones preferir usar aceites y en otros manteca o algo más sólido, ¿sí? Entonces, las grasas y aceites necesitan ser para la industria, ¿sí? Son sometidas a algunas modificaciones, ¿sí? Como bien dice ahí, lo voy a leer de acá, disculpen. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, cambiar las características funcionales, es decir, funcionales en el alimento. Más untuosidad, la manteca vieron que no es lo mismo que corra sobre el pan, ¿sí? La textura al comerlo, ¿sí? La cremosidad de ese alimento, los sabores, por supuesto. La conservación y la estabilidad, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver algunas estrategias de modificación. Una que es como ven ahí, es la obtención de híbridos vegetales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay modificaciones genéticas, por ejemplo en los vegetales, para que me den aceites diferenciados. ¿Han escuchado nombrar el aceite alto oleico? No. O hay aceites de canola alto oleico, que en la etiqueta dice así, aceite de canola o aceite de girasol alto oleico. ¿Qué quiere decir? Que hubo modificaciones, ¿sí? En ese vegetal, y que de ese girasol o de esa canola yo voy a obtener un aceite diferente. ¿Sí? ¿Diferente cómo? Bueno, como vemos en ese gráfico, fíjense, ahí tenemos un aceite en la barra de abajo. Voy a señalarlo con esto porque yo... Acá tenemos girasol convencional, ¿sí? Y arriba, girasol alto estiárico, alto oleico. Y ahí me da para que compare cómo son las proporciones de ácidos grasos, ¿sí? Nos muestran. Fíjense que son diferentes. Mientras que el girasol convencional tiene en su mayor proporción ácido linoleico, el girasol alto estiárico, alto oleico, ya varía la proporción. Fíjese, tiene mucho más de ácido estiárico, tiene mucho más de ácido oleico y muy poquito del linolénico, ¿sí? Es aceite de girasol que por modificaciones genéticas, ¿sí? Obtuvieron un híbrido que tiene una composición diferente esa semilla, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué se busca eso? Primero, porque tiene un alto punto de fusión. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo usar para frituras y se quema mucho a temperaturas más altas. Es más estable, se puede utilizar para frituras, por ejemplo, porque lo que se busca es eso, que sean estables y que yo lo pueda usar muchas veces y que no pierda sus propiedades. Es estable a la oxidación,
cuanto más composición o mayor proporción sean los ácidos grasos saturados, es más estable a que se oxide, ¿sí? Y como dice ahí, para frituras. ¿Bien? Esa es una de las características. Varío esa composición para usarlo de otra manera. Otra de las... ¿Alguien iba a decir algo? No. Perdón. Me venía a la mente, por eso sugieren, por ejemplo, para hacer frituras usar el aceite, la mezcla de aceite respecto al aceite de girasol, por ejemplo, o no tiene nada que ver. Puede venir por ahí, sí, porque generalmente lo que se busca en los aceites tienen diferentes usos, ¿sí? El aceite de oliva generalmente se lo recomienda para consumo en fresco y hay otros aceites que son más estables a la oxidación. Eso es elevar el punto de fusión, que yo puedo usar temperaturas mucho más altas y el aceite, se mantiene inalterable. Eso es lo que se busca. Por ejemplo, en la industria, cuando se usan mucha cantidad, ¿sí? Y entonces puede estar relacionado eso, a buscar mezclas que me permitan fritar, ¿sí? O someterlo al calor por un tiempo a temperaturas muy altas y no se modifique, ¿sí? Porque relacionado a eso también es que si se modifica el aceite puede cambiar no solo el sabor de la comida. No, es horrible la mezcla de aceite. No puede cambiar el sabor, sino que puede traer efectos negativos también, ¿sí? Porque yo lo puedo ver en el sabor, pero quizás en la composición de esos aceites después pueda ser perjudicial. Bien. Otra de las modificaciones es la hidrogenación, ¿sí? En este proceso, es un proceso químico, como les dice ahí, que transforma los aceites en estado líquido a un sólido o semisólido, ¿sí? En esto es, por ejemplo, el ejemplo más común es el de la margarina. La margarina proviene, digamos, de aceites de origen vegetal, ¿sí? Y cuando nosotros la vemos tiene la consistencia de una manteca sólida, ¿sí? Me tomo un mate, sí. Bien, como les decía, la hidrogenación en este proceso lo que se trata de buscar es que de un aceite líquido pase a algún estado sólido o semisólido. Entonces, en esta reacción se utiliza alta temperatura, catalizadores, y también hidrógeno a alta presión, ¿sí? Y en como dice también ahí, en la hidrogenación yo puedo tener de dos tipos, puede ser total o parcial. Primero vayamos a la total. Este es un ácido oleico, ¿sí? Es un ácido graso insaturado. Puede estar presente en los aceites. A través de la hidrogenación yo lo que busco es cambiarlo y generar un ácido graso saturado, porque lo que busco es que sea como más sólido o semisólido, ¿sí? Y acá al costado, donde tienen 1, 2 y 3, fíjense el proceso de hidrogenación total. ¿Qué es lo que hace esta hidrogenación? Rompe el doble enlace, suma hidrógenos y cambia se me fue la palabra, disculpen, este doble enlace carbono-carbono lo transforma en un enlace simple carbono-carbono. Por eso es que, como está señalado en el esquema, el doble enlace cambia y genera un ácido graso saturado, ¿sí? Incorpora suma, ¿sí? En un ambiente, digamos, de alta presión, alta temperatura y demás, cambia, rompe ese doble enlace, inyecta hidrógenos y me genera un enlace saturado, ¿sí? Ahora, ese proceso de hidrogenación puede ser parcial, ¿sí? Que no se completa. Y entonces, este ácido graso oleico pasa a que se llama elaídico. ¿Y qué cambió? Si se fijan en mi cursor, carbono, doble enlace carbono, tiene los dos hidrógenos hacia el mismo lado. Como es un aceite bien natural, es isomería cis. En la hidrogenación parcial, si siguen el caminito de la B, ¿qué pasó acá? ¿Se rompió el doble enlace? ¿Pasó esto? No. No, cambió de posición. Sigue el doble enlace y pasó a isomería trans, ¿sí? Este ácido elaídico es un ácido graso trans, ¿sí? Por eso es lo que lo refiero a lo que veíamos hoy, que los ácidos grasos trans aparecen o están presentes en los alimentos, pero porque surge de una transformación, de un proceso tecnológico, ¿sí? Cuando sucede una hidrogenación parcial, pueden aparecer ácidos grasos trans, ¿sí?
Eso es lo que ponen en las etiquetas. ¿O En no los tiene nada octógonos. que ver? Sí. Ah, Contiene grasas trans. Contiene Entonces, grasas trans. Por ahí se ha escuchado que los aceites hidrogenados no son recomendables para el consumo, pero es cuando